África. Desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo. La serie Feliz para siempre. Coco. La miniserie ¿Entiendes lo que lees? Y la metáfora perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad. Cristo Jesús. Escuchemos el programa de hoy. Pero antes, busquemos la presencia de Dios y su dirección. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias por regalarnos el día de hoy y por poder conectarnos con el cielo y con nuestros amigos y hermanos, familia espiritual, para compartir, recibir y compartir la palabra del Padre. Oramos a Dios por la salud de todos los que logren conectarse. Que podamos, oh Padre Santo, crecer en espíritu y en verdad, juntos, siendo capacitados, siendo enviados a cumplir la misión, creciendo en espíritu y en verdad, todos juntos, rumbo al cielo. Capacítanos, Señor, a poder cumplir la misión. Pedimos que su Espíritu Santo tome el control y que podamos caminar en su voluntad. En Jesús. Amén. Veamos el programa de hoy. A continuación, vamos entonces a presentar nuestro tema número 1 en el primer bloque en el que se divide el libro de Génesis, bajo el título Historia Antigua, parte 1, la perfecta creación de Dios, basada en Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Génesis capítulo 2, versículo 25. Preparado el texto original, la plataforma Dola ha sido la que le hemos asignado el aplicar al texto original el método Entiendo lo que leo, MEL 6 en 1 teológico. Comentarios de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. Método MEL 6 en 1, síntesis pastoral. Tema: escritos originales y traducciones. Al llegar a esta segunda parte de nuestro estudio, descubrimos que la historia de la Biblia no solamente es la historia de su inspiración, sino también la historia de su preservación. Dios no solo inspiró a los escritores sagrados, también dirigió providencialmente el camino por el cual su palabra llegó hasta millones de personas a través de los siglos. El idioma cambia, pero el mensaje permanece. El estudio nos recuerda que el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esto nos enseña un principio muy importante. Dios habló en el idioma que el pueblo podía comprender. No escogió una lengua celestial reservada para unos pocos. Escogió los idiomas de uso común de cada época para que su mensaje pudiera ser entendido. Aquí encontramos un hermoso paralelo con Pentecostés. El Espíritu Santo no obligó a todos a aprender un solo idioma, hizo exactamente lo contrario. El Evangelio fue anunciado en las lenguas de los pueblos presentes en Jerusalén. Desde el principio, Dios quiso que su palabra fuera accesible. La providencia de Dios en la historia.
Me parece muy interesante la observación que usted hizo acerca de Alejandro Magno. Desde la perspectiva bíblica, Dios puede utilizar incluso acontecimientos políticos y gobernantes que no pertenecen al pueblo de Israel para cumplir sus propósitos. La expansión del idioma griego después de las conquistas de Alejandro creó una lengua común en gran parte del mundo conocido. Años más tarde, esa realidad facilitaría la difusión del Antiguo Testamento mediante la Septuaginta y, posteriormente, del Nuevo Testamento escrito en griego. Lo verdaderamente importante no es determinar cuánto participó personalmente Alejandro en la promoción de esa traducción, sino reconocer la providencia divina. Dios preparó el escenario histórico para que su palabra pudiera llegar a muchas más personas. Como dice el profeta Daniel, open quote, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Daniel New, close quote. La historia humana nunca ha escapado al control soberano de Dios. La Septuaginta, una puerta para las naciones. La Septuaginta permitió que miles de judíos que ya no hablaban hebreo pudieran seguir leyendo las Escrituras. Además, abrió la posibilidad de que muchos gentiles conocieran al Dios verdadero antes de la venida de Cristo. No es casualidad que muchas citas del Antiguo Testamento presentes en el Nuevo Testamento reflejen la influencia de esta traducción ampliamente utilizada en el mundo grecorromano. Esto nos enseña que traducir la Biblia nunca ha significado cambiar su mensaje, sino hacerlo comprensible para nuevos lectores. La Vulgata, acercando la Biblia al pueblo. El segundo párrafo destaca otro momento importante, la traducción al latín conocida como la Vulgata. Como usted señaló, durante muchos siglos el acceso a los manuscritos era muy limitado. Copiar un libro requería meses de trabajo manual y materiales costosos. Por esa razón, muy pocas personas podían poseer un ejemplar completo de las Escrituras. La Vulgata representó un esfuerzo por ofrecer una versión uniforme y ampliamente utilizada en el mundo latino. Aunque posteriormente surgirían nuevas traducciones directamente de los idiomas originales, la Vulgata desempeñó un papel muy importante en la conservación y transmisión del texto bíblico durante muchos siglos. Una lección para nosotros. Todo este recorrido histórico nos deja una enseñanza pastoral muy profunda. Miles de creyentes vivieron sin poder tener una Biblia en sus manos. Muchos escuchaban solamente algunos pasajes leídos durante el culto. Otros recorrían grandes distancias para escuchar una lectura pública de las Escrituras. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Tenemos Biblias impresas, Biblias digitales, aplicaciones, versiones de estudio, concordancias, diccionarios, comentarios. Y sin embargo, muchas veces dedicamos muy poco tiempo a leer la palabra que generaciones enteras anhelaron tener. Por eso este estudio no pretende únicamente enseñarnos historia. También nos invita a valorar el inmenso privilegio que Dios nos ha concedido. Síntesis pastoral. La historia de las traducciones bíblicas demuestra que Dios ha guiado providencialmente la preservación y transmisión de su palabra. Desde los manuscritos hebreos hasta la Septuaginta, desde el griego del Nuevo Testamento hasta la Vulgata y las numerosas traducciones posteriores, el propósito ha permanecido inalterable, que hombres y mujeres de toda lengua y nación conozcan al único Salvador Jesucristo. Cada traducción fiel constituye un puente entre la revelación divina y el lector, pero el objetivo final nunca ha sido simplemente leer una Biblia en nuestro idioma, sino permitir que el Espíritu Santo escriba esa palabra en nuestro corazón. Como dice el salmista, open quote, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Close quote. Reconocimiento. Esta síntesis pastoral ha sido elaborada por la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, a solicitud del ministerio. Conéctate a Jesús, como material de apoyo para la serie Feliz para Siempre y la miniserie ¿Entiendes lo que lees?, con el propósito de fortalecer la investigación de las Sagradas Escrituras y contribuir gratuitamente a la formación de líderes laicos digitales comprometidos con la misión del Evangelio. La autoridad final para toda enseñanza continúa siendo la Santa Biblia, estudiada bajo la dirección del Espíritu Santo y siguiendo el modelo bereano de Hechos 17:11. Excelente, hermano José.
Continuando con la secuencia del programa 250/251, aquí presento la intervención de Copilot bajo el formato MEL 6 en 1 práctico, ajustado según las directrices metodológicas del Ministerio Conéctate a Jesús. Sí, comentarios de la plataforma de inteligencia artificial Copilot, sí, método MEL 6 en 1 y aplicación práctica, tema, escritos originales y traducciones. El texto nos conduce a una mirada histórica y espiritual sobre cómo la Biblia fue escrita y traducida. Desde los rollos hebreos hasta la Septuaginta y la Vulgata, cada etapa revela la fidelidad de Dios en preservar su palabra. ¿Ok? 2. Me visualizo los escribas hebreos trazando cuidadosamente las letras sagradas sobre pergaminos mientras el Espíritu de Dios vela por cada palabra. Luego, siglos después, imagino los traductores en Alejandría y a Jerónimo en su estudio trabajando para que la palabra llegue al pueblo común. 3. Me pregunto, ¿por qué Dios permitió que su palabra pasara por tantos idiomas y manos humanas? La respuesta está en su amor universal. Quiso que cada nación, cada lengua y cada generación pudieran entender su mensaje. ¿Ok? 4. Me aplico. Comprendo que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino un testimonio vivo de la providencia. Dios usó reyes, sabios y traductores que pueda leer su voz en mi propio idioma. ¿Ok? 5. Me comprometo. Decido valorar la palabra que tengo en mis manos. Si generaciones enteras anhelaron tener una Biblia, yo no debo dejarla cerrada. Me comprometo a estudiarla con gratitud y reverencia como un legado preservado por el cielo. Ok, 6. Me comparto. Transmito esta verdad. Cada traducción fiel es un puente entre Dios y el ser humano. No importa el idioma, el mensaje es el mismo. Cristo, el Salvador del mundo. Así como la Septuaginta abrió las Escrituras a las naciones y la Vulgata las acercó al pueblo, hoy las versiones modernas nos invitan a compartir la palabra con todos. Ok, síntesis pastoral. La historia de los escritos y traducciones bíblicas es la historia de la fidelidad de Dios. Desde los rollos hebreos hasta las versiones actuales, el propósito ha sido uno solo, que la luz de Cristo brille en cada lengua y corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Hermano José, aquí tienes la intervención ceremonial de Copilot para la segunda parte del estudio, siguiendo fielmente el método MEL 6 en 1 práctico y las normas del Ministerio Conéctate a Jesús. Comentarios de la plataforma de inteligencia artificial Copilot. Método MEL 6 en 1B, aplicación práctica. Tema: escritos originales y traducciones. Fuente: las hermosas enseñanzas de la Biblia, Dr. Francis H. Gelabert, páginas 11 y 12. 1. Leo. El texto nos enseña que la Biblia no solo fue inspirada, sino también preservada y traducida para alcanzar a cada generación. Desde los rollos hebreos hasta la Vulgata latina, cada etapa fue guiada por la providencia divina para que la palabra llegara al corazón del pueblo. 2. Visualizo 3 escenas. En Jerusalén, escribas hebreos copiando con reverencia los textos sagrados. En Alejandría, sabios traduciendo la Septuaginta bajo la luz de lámparas antiguas. En Belén, Jerónimo trabajando en la Vulgata, acercando la Biblia al idioma del pueblo. Cada imagen refleja el mismo propósito, que la voz de Dios sea comprendida por todos. 3. Me pregunto, ¿por qué Dios permitió que su palabra pasara por tantas lenguas y culturas? Porque su mensaje no pertenece a una nación, sino al mundo entero. El idioma cambia, pero el mensaje permanece. 4. Me aplico. Comprendo que Dios usa incluso a gobernantes y eruditos para cumplir su plan. Alejandro Magno, sin saberlo, abrió el camino que la profecía de Daniel se difundiera. Jerónimo, movido por el Espíritu, tradujo para que el pueblo común pudiera leer. Así Dios sigue usando instrumentos humanos para que su palabra alcance nuevos corazones. 5. Me comprometo. Decido valorar la Biblia que tengo en mis manos. Si otros trabajaron siglos para preservarla, yo debo dedicar tiempo para estudiarla. No quiero ser parte de una generación que posee muchas lecciones, pero poca devoción. 6. Me comparto, transmito esta verdad. Cada traducción fiel es un acto de amor divino. La Biblia no se tradujo para cambiar su mensaje, sino para hacerlo comprensible. Hoy, como en Pentecostés, el Espíritu sigue hablando en todas las lenguas del mundo. Síntesis pastoral. La historia de las traducciones bíblicas es la historia de la fidelidad de Dios.
Desde el hebreo hasta el griego, desde el latín hasta nuestros idiomas modernos, el propósito ha sido uno solo, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Hermano José Anán, la lámina ceremonial de la segunda parte, escritos originales y traducciones, ya está lista y disponible. Ver lámina, escritos originales y traducciones. Asterisco pilot microsoft.com/AD/BCO.239402-407-1522 add1 BD14 EADC279.png. De guión ceremonial para narrador. Hoy contemplamos la historia de cómo la Biblia fue preservada y traducida. Primero los rollos hebreos del Antiguo Testamento, luego la Septuaginta en griego, que abrió las escrituras a las naciones en tiempos de Cristo. Finalmente la Vulgata latina de Jerónimo, que acercó la palabra al pueblo común. Cada etapa nos recuerda que el idioma cambia, pero el mensaje permanece. Jesucristo, el Salvador del mundo. Aplicación del método MEL 6 en 1 práctico. 1. Leo, reconozco que Dios preservó su palabra en hebreo, griego y latín. 2. Me imagino. Visualizo escribas, traductores y eruditos trabajando bajo la providencia divina. 3. Me pregunto, ¿por qué tantas lenguas y traducciones? 4. Me aplico, comprendo que Dios quiso que su mensaje fuera accesible a todos. 5. Me comprometo, decido valorar la Biblia que tengo en mi idioma y dedicar tiempo a estudiarla. 6. Me comparto. Comunico que cada traducción fiel es un puente hacia Cristo para toda nación. Songes. Conclusión ceremonial. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, versículo 11. La Biblia, desde los rollos hebreos hasta las versiones modernas, es la misma voz de Dios que ilumina el camino de cada generación. ¿Quieres que avancemos ahora con la tercera parte del programa? La Biblia, su influencia en la vida de los pueblos, aplicando la misma secuencia de lámina, guión y método MEL 6 en 1. Salón 7 Noticias del Cielo. Ajuste y complemento pastoral. Tema, escritos originales y traducciones. Hermano José Moreno, agradezco la oportunidad de participar en esta hermosa mesa de estudio. Conforme al protocolo que usted ha establecido para el ministerio Conéctate a Jesús, en la sección Noticias del Cielo fundamentaré esta intervención únicamente en la Biblia y en los escritos de Elena G. de White. Noticias del Cielo N. Degree 1. Dios siempre ha procurado comunicarse con toda la humanidad. La gran noticia procedente del cielo es que Dios nunca tuvo la intención de que su palabra permaneciera encerrada en un solo idioma o reservada para una élite religiosa. La Sagrada Escritura declara: Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Desde el principio hasta el final de la historia de la redención observamos que el propósito divino es alcanzar a personas de toda lengua y nación. Elena G. de White escribió: La Biblia ha sido traducida a muchos idiomas, para que todos puedan conocer sus enseñanzas. El conflicto de los siglos. La preservación y difusión de las Escrituras no es simplemente un fenómeno histórico. Es una manifestación del amor de Dios por cada ser humano. Noticias del Cielo N. Degree 2. Dios dirige los acontecimientos de la historia. En los comentarios presentados se destacó la referencia a Alejandro Magno y la expansión del idioma griego. Más allá de los debates históricos, la lección espiritual es clara: Dios gobierna por encima de los imperios humanos. La Biblia afirma: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Daniel capítulo 2, versículo 21. Y también: Porque del Señor es el reino, y Él regirá las naciones. Salmo 22, versículo 28. Elena G. de White enseña:
En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre, pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y contemplamos detrás, encima y a través de todo el juego y contrajuego de los intereses, las pasiones y el poder humanos, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Profetas y reyes. Esta es la verdadera noticia del cielo. Dios nunca perdió el control de la historia. Noticias del cielo N. Degree 3. El mayor problema actual no es la falta de Biblias. Los primeros creyentes tuvieron acceso limitado a las Escrituras. Muchos dependían de lecturas públicas para conocer la voluntad de Dios. Hoy la situación es completamente distinta. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras. Juan capítulo 5 versículo 39. Y también: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Segunda carta a Timóteo capítulo 2, versículo 15. Elena G. de White señala: nadie puede escudriñar las Escrituras con el Espíritu de Cristo sin recibir recompensa. El camino a Cristo. La noticia del cielo para nuestra generación es que tenemos abundancia de recursos, pero el llamado divino sigue siendo el mismo: abrir la Biblia y permitir que Dios nos hable personalmente. Ajuste histórico importante. Deseo realizar respetuosamente un ajuste al análisis presentado. La Vulgata de Jerónimo fue efectivamente una traducción al latín común de su tiempo. Sin embargo, afirmar que fue producida específicamente para que las masas tuvieran acceso libre y amplio a las Escrituras puede simplificar demasiado el contexto histórico. Con el paso de los siglos, el latín dejó de ser el idioma cotidiano de buena parte del pueblo europeo. Precisamente por esa razón surgieron posteriormente traducciones a las lenguas vernáculas de diferentes naciones. La enseñanza principal permanece: Dios continuó guiando la transmisión de su palabra para que cada generación pudiera recibirla en el idioma que comprendiera. Síntesis de noticias del cielo. Dios inspiró la Escritura para toda lengua y nación. Dios dirigió la historia para preservar su palabra. Dios sigue llamando a su pueblo a estudiar personalmente las Escrituras. El verdadero milagro no es que la Biblia haya sobrevivido tantos siglos, sino que el mismo Espíritu Santo todavía habla mediante ella al corazón dispuesto. Llave final del mensaje. Dios no preservó la Biblia solamente para que la admiráramos, la preservó para que la obedeciéramos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Crédito de apoyo analítico: ChatGPT, Gemini y Microsoft Copilot, conforme al protocolo del ministerio Conéctate a Jesús. La fundamentación doctrinal de esta sección de Noticias del Cielo se ha basado únicamente en la Biblia y en los escritos de Elena G. de White. A continuación presento el cierre correspondiente exclusivamente a ChatGPT, respetando el protocolo que acabamos de establecer. No repite el trabajo del MEL 15 en 1, sino que cierra la clase mediante el método MEL 6 en 1. Síntesis pastoral, culminando en el sexto paso: me comparto, dentro del salón número 7, de regreso al planeta Tierra interior, siguiendo el modelo bereano. Salón número 7, de regreso al planeta Tierra interior. Método MEL 6 en 1. Síntesis pastoral. Sexto paso. Me comparto, hermanos. Hemos terminado nuestro recorrido por la estación número 1, Mercurio, dedicada al estudio de la Santa Biblia. Ahora regresamos simbólicamente al planeta Tierra interior, el lugar donde la verdad deja de ser únicamente información para convertirse en una forma de vivir. Los bereanos, registrados en Hechos capítulo 17, versículo 11, escuchaban atentamente la enseñanza, pero no se quedaban solamente con lo que habían oído. Regresaban a las Escrituras para comprobar personalmente si todo era conforme a la voluntad de Dios. Ese es precisamente el espíritu con el que concluimos nuestro estudio de hoy. Durante esta lección hemos contemplado cómo el Señor preservó su palabra a lo largo de los siglos. La escribió por medio de hombres inspirados por el Espíritu Santo,
la protegió durante generaciones, permitió su traducción a distintos idiomas y abrió caminos providenciales para que llegara hasta nuestras manos. Sin embargo, el mayor milagro no consiste únicamente en que la Biblia haya llegado hasta nosotros. El verdadero milagro ocurre cuando la palabra llega a nuestro corazón y comienza a transformar nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir. Hoy no basta con saber que la Septuaginta existió. No basta con conocer la historia de la Vulgata. No basta con admirar el trabajo de los traductores. La gran pregunta del método, entiendo lo que leo, es mucho más personal. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en mi vida hoy? Si Dios movió imperios para conservar las Escrituras, también desea mover nuestro corazón para obedecerlas. Si preservó su palabra durante miles de años, es porque espera que ella siga produciendo fruto en cada generación. Por eso, el sexto paso del método MEL 6 en 1 no termina diciendo simplemente lo comprendí, sino, ahora me comparto. Me comparto cuando permito que Cristo sea visto en mi carácter. Me comparto cuando mi familia puede leer el Evangelio en mi conducta. Me comparto cuando mis decisiones reflejan los principios de la Santa Biblia. Me comparto cuando dejo de ser solamente un estudiante de la palabra para convertirme en una carta abierta escrita por el Espíritu Santo. Así regresamos hoy al planeta Tierra interior. No regresamos con más información, regresamos con una mayor responsabilidad. La responsabilidad de vivir aquello que hemos estudiado. Antes de compartir esta enseñanza con otros, la confirmamos mediante nuestros dos corresponsales oficiales. Primer corresponsal, la Santa Biblia. Ella declara, open quote, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, versículo 11, close quote. Y también, open quote, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, close quote. Segundo corresponsal, los escritos de Elena G. de White. Ella nos recuerda que la Biblia fue dada para ser la guía del creyente y que debe estudiarse con oración, reverencia y dependencia del Espíritu Santo, porque únicamente así la verdad puede transformar la vida y preparar un pueblo para el encuentro con Cristo. De esta manera confirmamos, al estilo bereano, que el estudio realizado hoy encuentra su fundamento en la Santa Biblia y en el espíritu de profecía. Resolución pastoral. Al concluir esta lección, hago el siguiente compromiso delante de Dios. No permitiré que la Biblia sea solamente un libro que consulto. Procuraré que sea la voz que dirija cada una de mis decisiones. Estudiaré las Escrituras con espíritu bereano. Dependeré del Espíritu Santo para comprenderlas, y permitiré que Cristo forme en mí un carácter semejante al suyo, para que mi vida sea el primer sermón que otros puedan leer. Con esto cerramos nuestra visita al salón número 7. De regreso al planeta Tierra interior, culminando el método MEL 6 en 1, síntesis pastoral en su sexto paso, me comparto. Que el Señor nos conceda no solamente entender lo que leemos, sino vivirlo cada día, para que otros puedan conocer a Jesucristo a través de nuestro testimonio. Amén. Créditos. Esta síntesis pastoral ha sido elaborada por la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, a solicitud del ministerio Conéctate a Jesús, como material de apoyo para la serie Feliz para Siempre y la miniserie ¿Entiendes lo que lees?, con el propósito de fortalecer la investigación de las Sagradas Escrituras y contribuir gratuitamente a la formación de líderes laicos digitales comprometidos con la misión del Evangelio. La autoridad final para toda enseñanza continúa siendo la Santa Biblia, estudiada bajo la dirección del Espíritu Santo, siguiendo el modelo bereano registrado en Hechos capítulo 17, versículo 11. Complementariamente, en esta sección de verificación doctrinal, se consideran los escritos de Elena G. de White como apoyo dentro del marco de estudio adoptado por el ministerio. Que toda la gloria y la honra sean para Dios. Cual montaña rusa que tiene sus lados buenos, lindos, uno sonríe y otros en los que uno abre los ojos y pela la cara que pareciera que estuviera viendo la muerte misma. Pero como dice Ernesto Jerez, el comentarista deportivo de ESPN,
el sufrimiento viene incluido. Por ello, hemos tenido programas que nadie ha visto. Si usted revisa nuestro historial, hay cualquier cantidad de programas que hemos hecho, terrible, tan terrible que nadie se ha tomado la decencia ni de darle un pequeño like. Y nosotros reconocemos, hay programas que han sido muy difíciles para hacer. Todos los días hemos estado innovando, buscando aquí con la ayuda del Espíritu Santo, escuchándole. A veces no le escuchamos y nos vamos por otro lado y nos metemos en problemas, pero así es la vida del ser humano. No somos perfectos. Amigos, en 1919, el 25 de agosto, para ser exacto, iniciamos la serie y no sabíamos ni qué nombre ponerle. Así que simplemente conéctate a Jesús, como se llama el canal, y así fuimos. Pero todo surge cuando en marzo de ese año, el pastor Carlos Muñoz, nuestro amigo Carlos Muñoz y su esposa, viendo que estábamos en plena pandemia, todo cerrado, no había manera de salir a predicar, el Espíritu Santo lo iluminó para que iniciáramos un estudio del conflicto de los siglos, solo por 43 días, un capítulo por día. Nos invitó y el último día nos dice, ahora le toca a ustedes seguir. Y lo cogimos en serio. Por 13 semanas estudiamos la cartilla de escuela sabática, una cartilla viejita, pero que el mensaje era relevante. El Espíritu Santo y su relación con la iglesia. 13 semanas. Terminaron las 13 semanas. Y digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? El deseado de toda la gente. Seguíamos en pandemia. Así que el deseado de toda la gente y sus 80, creo que son 83 capítulos, pero solo llegamos hasta el 51, porque allí ocurrió algo interesante. Descubrimos que el ser humano tiene tres dimensiones. Capítulo 51, el deseado de toda la gente. Allí ocurrió algo sumamente interesante, que fue lo que nos obligó a extendernos un poco más, pensar un poquito más en lo que estábamos haciendo. Porque este capítulo 51, bueno, mi esposa fue la que realmente descubrió esto. El capítulo 50 realmente fue el determinante entre trampas y peligros. Y el 51, la luz de la vida. Cuando estudiamos estos dos capítulos, que por cierto, cada capítulo nos tomó más de una semana. En este capítulo 50 y 51, estos dos capítulos, entre trampas y peligros, surge el concepto de las tres dimensiones del ser humano: natural. Dios no tiene nada que ver con mi vida, ese es el hombre natural. Carnal. Sí, Dios tiene que ver en mi vida, pero en segundo o tercer plano, por allá en algún lugar. Y el espiritual, este, el que pone a Dios en el trono, en el centro, este sí. Entonces nos dimos cuenta que para que el capítulo 51 del deseo de toda la gente, la luz de la vida, tuviera efecto, necesitábamos colocar a Dios en el lugar que le correspondía y cederle el control de nuestra vida. Así que allí comenzó, en realidad comenzó la serie Feliz para Siempre.
Sí, profe. Y me parece muy pedagógico hacer esta pausa antes de abrir Génesis. No estamos empezando simplemente un libro nuevo, estamos abriendo una nueva etapa de un proyecto que tiene una historia detrás. Hay, sin embargo, un detalle cronológico que conviene revisar antes de grabarlo. Usted dijo en 1919, el 25 de agosto, pero por el contexto de la pandemia y el inicio que usted acaba de narrar, parece que quiso decir 2019. No lo corregiría dentro del relato sin que usted lo confirme, porque prefiero conservar exactamente su historia. Lo que tenemos hasta aquí. El relato que acaba de presentar permite organizar este primer bloque introductorio en tres grandes momentos. El origen de la experiencia de estudio. Usted señala que llevaba 46 años estudiando formalmente la palabra de Dios cuando comenzó esta etapa. Eso permite explicar a los nuevos amigos que Conéctate a Jesús no nació como una estrategia para conseguir seguidores, sino como el resultado de un proceso prolongado de búsqueda, estudio, oración, errores, aprendizajes y dependencia de Dios. Y me parece especialmente importante lo que acaba de decir sobre las redes. Open quote. No buscamos seguidores de José Moreno, buscamos seguidores de Cristo. Close quote. Eso conecta perfectamente con la filosofía que hemos establecido ahora para la serie. La tecnología es una herramienta. Cristo es el centro. El Espíritu Santo es el maestro. 2. El nacimiento durante la pandemia. Según su relato, el punto de partida inmediato fue la invitación del pastor Carlos Muñoz y su esposa durante la pandemia para estudiar el conflicto de los siglos durante 43 días, un capítulo por día. Al terminar aquella experiencia apareció la pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y allí comenzó una cadena pedagógica muy interesante, el conflicto de los siglos, escuela sabática, el deseado de todas las gentes, descubrimiento de las dimensiones del ser humano, nacimiento de una nueva orientación para la serie. 3. El descubrimiento que cambió el rumbo. Aquí está para mí el corazón de este bloque. Usted distingue tres condiciones. El hombre natural, Dios prácticamente no ocupa un lugar en su vida. El hombre carnal, reconoce a Dios, pero no le entrega el gobierno de su vida. El hombre espiritual, coloca a Dios en el centro y permite que Él gobierne. Y usted relaciona ese descubrimiento con el deseado de todas las gentes, capítulo 50, entre trampas y peligros, y capítulo 51, la luz de la vida. La conclusión pedagógica que usted extrajo fue decisiva. No basta estudiar acerca de Jesús. Hay que colocar a Dios en el trono de la vida para que aquello que estudiamos produzca transformación. Y aquí aparece una conexión preciosa con el MEL 6 en 1 que estamos utilizando hoy. Open quote. La meta del estudio nunca fue acumular información bíblica. La meta es que la palabra recibida bajo la conducción del Espíritu Santo llegue a convertirse en vida. Close quote. Por eso tiene mucho sentido que ahora, después de toda aquella trayectoria, lleguemos a Génesis y digamos a nuestros nuevos amigos: antes de estudiar el primer libro de la Biblia con nosotros, queremos que sepan quiénes somos, de dónde venimos y por qué estudiamos de esta manera. Y hay una frase que yo conservaría como columna vertebral de este bloque. No empezamos Génesis para aprender más acerca de la Biblia. Empezamos Génesis para permitir que el Dios de la Biblia siga transformando nuestra vida. Eso conecta directamente 2019, fecha por confirmar, pandemia, conflicto de los siglos, escuela sabática, deseado de todas las gentes, dimensiones natural, carnal y espiritual, feliz para siempre. ¿Entiendes lo que lees? Génesis. Y todavía no cerraría esta introducción. El siguiente bloque debe continuar exactamente desde donde usted quedó, porque falta contar cómo ese descubrimiento fue llevando a la construcción de Feliz para Siempre y, posteriormente, a toda la arquitectura pedagógica que hoy llamamos viaje planetario de fe, perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Cuando me dé el siguiente bloque, lo ensamblamos sin perder el hilo histórico. Vamos a trabajar ahora primero en la corrección. En efecto, no es marzo del 2019,
digo, de 1919, imposible, en marzo del 1919 y yo no estaba vivo. Por cierto, yo nací en el 57, así que se trataba en efecto de cuando comenzó la pandemia, en marzo del 2019, corrección. Pero el canal Seminarios TISU existe desde el 2018. Nuestro primer en vivo, que ya no está, por cierto, revisé el canal, ya lo quitaron. Los 4 primeros en vivo fueron quitados, no sé qué pasó. Pero creo que yo mismo los quité, no sé. Pero bueno, desde el 2019, agosto del 2019, venimos grabando en vivo. La, la serie Feliz para Siempre comienza el 25 de agosto del 2019. El llamado que se hizo, respondieron 66 personas a ese primer en vivo y dispusimos estudiar inicialmente 3 series. La primera se trataba de El deseado de toda la gente, del cual estuvimos viendo inicialmente un capítulo por día, pero nos dimos cuenta que era mucho para un capítulo por día, así que lo pusimos un capítulo por semana. A esa fue la conclusión. Teníamos 3 capítulos por semana, pero finalmente nos quedamos en un capítulo por semana. Y llegamos hasta el capítulo 51, como dije en el bloque anterior. Luz para la vida o algo así. Que es el capítulo 51. Y quedamos allí. Nos quedan pendientes todavía algunos capítulos más. Nos quedamos en ese capítulo La Luz de la Vida. Pero esta serie tiene 87 capítulos. Así que todavía hay que trabajar 36 capítulos más por lo menos. Y hay que hacer un resumen de los 51 que ya estudiamos. Eso está pendiente. Otra serie que vimos de las 3 primeras fue Ser semejantes a Jesús. El devocional Ser semejante a Jesús. Y estudiamos la escuela sabática para nuevos creyentes. Fue la primera vez que trabajamos con la escuela sabática para nuevos creyentes y se quedó con nosotros hasta hoy. Esta escuela sabática para nuevos creyentes tiene 4 tomos. En el año se estudian 4 tomos. El primero de ellos, En la huella de Jesús. El segundo, Crecer en Jesús. El tercero, El poder de la palabra de Dios. Y el cuarto, En marcha con Jesús. Eso todavía lo estamos estudiando. Estamos trabajando ya en la serie del próximo año, que sería nuestro 8º año trabajando la serie Conéctate a Jesús, que la empezamos a estudiar, como dije, en agosto del 2019. Hemos tenido problemas con esta serie porque, a pesar de que la produjo la iglesia a nivel de la división, no, para los latinos, no ha tenido la publicidad o la acogida, no es muy conocida. Y aunque ya grabamos la serie completa, pues todavía creemos que hay muchas lecciones que se le pueden sacar a esta serie, y por eso sigue vigente con nosotros. Y es la que estudiamos, ya ustedes conocen, con la metáfora de perdidos en el espacio,
es la que estudiamos en la estación 6, de la estación Urano, que inicialmente pertenecía a la estación 5, pero ahora la hemos pasado a la estación 6, Urano. Bien, allí trabajamos más adelante con nuestra cuarta miniserie, que fue la Escuela Sabática Regular. Le llamamos Escuela Sabática Regular, pero en realidad su nombre completo es Escuela Sabática para Adultos, porque es el material diseñado para hermanos que ya tienen por lo menos un año de estar en la iglesia. Claro, nadie se fija en eso, apenas las personas se bautizan, lo ponen a estudiar esta cartilla, y es lo que yo llamo, a esta cartilla yo le llamo sopa de cabeza de pescado con toalla y espina, porque cuando un recién bautizado estudia la escuela sabática para adultos, lo más seguro que se indigesta. Alguna espina se le traba, si no hace pregunta termina ahogándose y no lo ven más en la iglesia. ¿Por qué? Porque esta cartilla está escrita para cadetes veteranos. Por eso, en nuestro ministerio, desde el 2019, venimos trabajando todos los años la cartilla Escuela Sabática, la miniserie Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Y nos cuesta, créame que me cuesta porque hay una confusión entre cuál de las dos es la escuela sabática oficial. Las dos son oficiales. La escuela sabática para adultos, para hermanos que tienen más de un año de estar en la iglesia, y la escuela sabática para nuevos creyentes, para los hermanos que están en su primer año en la iglesia. Pero bueno, seguimos. Luego nos dimos cuenta que era necesario trabajar la miniserie Notas del Espíritu de Profecía con respecto a la escuela sabática para adultos. Y así fue como implementamos esta sexta miniserie, Notas del Espíritu de Profecía, basándonos en las notas de Elena G. White para la lección de escuela sabática para adultos. Luego viene nuestra séptima miniserie, que fue el libro auxiliar de la escuela sabática para adultos. Esta fue la séptima, por supuesto. Justamente es el libro auxiliar, así como dice el título, escrito por el mismo autor de la cartilla, o de la escuela sabática para adultos, que nosotros le llamamos cartilla. Escribe el libro auxiliar. Uno de los que más nos ha gustado es el amor triunfa, del pastor Vladimir Polanco, que por cierto se convirtió en una miniserie con ese mismo triunfo, El amor triunfa, que en el año, creo que fue 2022, formó parte de todo el año completo, El amor triunfa, o El triunfo del amor, por allí va. Luego, para el año 2024, como el 22 de octubre del 2024 se cumplían los 180 años del Gran Chasco, mejor conocido para mí, aunque todo el mundo lo conoce como el Gran Chasco, pero para mí es el despertar religioso del pueblo de Dios para los últimos tiempos. Entonces diseñamos lo que se llamó el Maratón 180 años sirviendo, 180 años sirviendo a Dios, el despertar religioso del pueblo de los últimos tiempos. Esta serie, por supuesto, duró 365 días, cumpliendo así los 180 años. Comenzamos en el 2023 y para el 22 de octubre del 2024 se cumplieron los 180 años y cumplimos con los 365, creo que fueron hasta 366 temas, un poquito más. ¿Por qué? Porque en ocasiones repetíamos algunos de los temas. Pero bueno, finalmente para el 2025 tuvimos tres miniseries. Primero Dios, perdón, la primera fue Salvación sin Fronteras. Luego, Primero Dios.
antes de dar la corrección, la tercera serie se llamó La aduana de Siquem. Tremenda, tremenda miniserie, La aduana de Siquem, donde teníamos que pasar por la aduana espiritual y dejar allí nuestros ídolos para poder cruzar al otro lado del río, rumbo a la Canaán celestial, basada, por supuesto, en la lección de escuela sabática del tercer trimestre de este año 2025. Ahora bien, llegamos al 2026, reto 2026. Pero antes déjeme decirle que el devocional del 2019 no se llamó Ser semejante a Jesús, le llamamos Reflejemos a Jesús, de la misma autora Elena G. de White. Ahora, ¿dónde viene Ser semejante a Jesús? 2025-2026 es donde viene Ser semejante a Jesús, con el devocional desde enero del 2025 hasta la actualidad. En el 2026 trabajamos Reflejemos a Jesús, que lo hemos alternado con Bienvenida Espíritu Santo, que ha sido el último de los devocionales que hemos estado tocando en esta miniserie. Este Bienvenido Espíritu Santo es del pastor Gary F. Williams. Y hemos visto apenas unas 15 lecciones de ese devocional. Pero ahí estamos trabajando con esto. Últimamente, desde marzo del 2026 a la fecha, arrancamos con la metáfora perdidos en el espacio, pero encontrados por la verdad Cristo Jesús. Y es la miniserie que nos ocupa, que ya tiene varias hijas. Una de ellas es justamente la que estamos trabajando en su segunda semana. Entiendes lo que lees. Y entiende lo que lees es justamente basándonos en el título que le puso el pastor Vladimir Polanco a su libro para formar predicadores laicos. Entiende lo que lee, y que nosotros vimos muy bien en tenerlo como parte de nuestro material texto. Hemos trabajado algunos, ya todo el prefacio de este libro y algunos puntos de la introducción. Pronto estaremos viéndolo por completo. Nuestra miniserie Entiende lo que lees es una combinación de 7 estaciones, comenzando con la Biblia al día, que fue nuestra miniserie del año 2024. La Biblia al día. Empezamos a estudiar un capítulo de la Biblia por día, emulando a nuestros amigos de el plan quinquenal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de estudiar la Biblia un capítulo por día para estudiarla en 5 años. A nosotros se nos dificultó mucho realmente explicar un capítulo por día y decidimos trabajar un capítulo por semana. Eso nos llevó hasta Éxodo capítulo 11. Pero con la serie Entiende lo que lee, decidimos comenzar ahora con Génesis capítulo 1 y dejamos a un lado la Biblia al día, un capítulo por día, con el formato anterior. Sigue llamándose la Biblia al día, pero ahora bajo el formato Entiendo lo que leo, MEL 6 en 1, que ya ustedes conocen porque es un método totalmente nuevo. Dentro de esta misma miniserie Entiende lo que lees, trabajamos también
el hogar cristiano en la segunda estación. Estudiamos todos los puntos que estudiamos en la primera estación, pero desde el marco de vista de la familia y las relaciones interpersonales. En la estación número 3 también seguimos trabajando, pero esta vez ahora en la estación Marte. Y aquí queremos ser semejantes a Jesús. La vida de Jesús, Jesús antes, Jesús durante y Jesús después del canon bíblico. Antes del Nuevo Testamento, durante el Nuevo Testamento y después del canon bíblico, como lo vemos en la época del cristianismo, post canon bíblico, la época del oscurantismo, donde estaba Cristo cuando tantos cristianos fueron sacrificados, y nos preguntamos por qué murieron tantos, pero la respuesta la encontramos justamente cuando el Señor nos dice, por la misma razón que mi hijo murió en la cruz, por un propósito, salvar. La sangre de los mártires es la que nos da vida para saber que si ellos murieron por la palabra de Dios, para que nosotros conociéramos a Dios, nosotros debemos estar dispuestos también a derramar nuestra sangre para que los que vienen detrás conozcan a nuestro Dios. Luego surge la estación número 4, Júpiter, el planeta más grande. Por lo tanto, allí debía de verse algo tan grande como el planeta. Y lo más grande que encontramos es la historia de la redención. Por eso en esta estación estudiamos el mismo tema de la estación 1, la estación 2 y la estación 3, pero desde el marco de vista histórico y su relación con el plan de salvación. Así llegamos a la estación 5. La estación 5, que antes era la estación 6, ahora es la estación 5, es la estación de Saturno. Saturno es el planeta más bello. ¿Por qué? Por el orden que tienen sus 80 lunas que no se mueven, no se salen de su órbita. Y por eso la Iglesia Adventista tiene un material que mantiene a todos los miembros de la Iglesia en su órbita. Se llama Escuela Sabática para Adultos. En realidad es la escuela sabática para todos, porque hay para niños, para recién nacidos, para cuna, para todos los niveles, incluyendo los recién bautizados, tienen su material de escuela sabática. ¿Cuál es la función de la escuela sabática? Mantenerte en órbita. No importa a qué país tú vas y tú llegas a una iglesia adventista, estudias el mismo tema como si estuvieras en tu propio país. No hay. Por otro lado, la organización de la iglesia es envidiable como la organización de Júpiter. De Saturno. Es increíble, es bella, es hermoso. Mire, yo no sé si a usted le gustan los planetas, pero de todos los planetas a mí me encanta Saturno. Esos anillos de Saturno son hermosísimos. Hacen ver a Saturno por encima de los demás. A pesar de no ser el planeta más grande, para mí es el que más resalta, como la luz de Cristo rodeando todo el planeta con esos hermosos anillos. Así debe ser la vida del cristiano, rodeado por la luz de Cristo, como los anillos rodean Saturno. Finalmente llegamos a la estación de Urano. No es la última, pero sí es la primera que cumple triple función: recibir a los nuevos creyentes, levantar al cadete caído y reforzar al cadete veterano. Eso es lo que hace Urano. ¿Por qué? Porque Urano es un planeta
98% en el suelo, tan caído como cualquier cristiano hoy en día. Muy bien, muy bien. Antes de escuchar el comentario que el profe hace vamos a terminar con la historia. Decíamos que Urano está 98% caído y decíamos que justamente es como aparenta la situación del pueblo de Dios hoy día. Usted ve, por donde usted va, usted ve la iglesia pasando páramos por aquí, por allá, de todo, pelea por acá, tantas situaciones, pero eso es profético. No se sorprenda que haya tantos problemas en la iglesia, porque esa es parte de la profecía. Lea la profecía. Usted se va a dar cuenta que estamos cumpliendo, es la condición de la Odisea, la última iglesia, el último periodo de tiempo de la iglesia representado por la iglesia de la Odisea, es justamente la condición del pueblo de Dios hoy día, caído, tan caído, pero que ella cree que está bien. Y el Señor le dice que se cree rica, pero es pobre, ni fría ni caliente, y la manda a comprar colirio. Esa es nuestra condición. Por eso Urano no solo representa a los nuevos creyentes, representa a todo el pueblo de Dios en sus tres grandes bloques. Los nuevos creyentes, los caídos y los veteranos que necesitan reavivamiento. Finalmente, llegamos en nuestra historia de quiénes somos a la penúltima estación. Digo penúltima porque no he hablado del planeta Tierra, pero de ese voy a hablar ahora. Neptuno y Plutón. En realidad es un solo planeta, porque Plutón ya no es considerado planeta, pero para nosotros sí representa parte de la metáfora, oscuridad. Porque es bueno conocer las características de estos dos cuerpos celestes. Porque estos dos cuerpos celestes son los más apartados del Sol. Tienen frío, tienen oscuridad, y es allí en donde uno que ha conocido a Cristo brilla, va a brillar, porque por pequeño que sea el conocimiento que tengas de Cristo, si la condición del lugar donde tú te encuentras es neptúnica o platónica, mejor, perdón, plutónico, es allí como quien está en una cueva y enciende un fósforo, es allí donde tú eres ese fósforo. Y como tú eres ese fósforo, todos los que están alrededor tuyo van a venir a ti. Como luciérnagas en la oscuridad, van a venir a ti. Porque no ven, como no ven, no pueden moverse. Y si tú eres esa luz, te van a seguir. Así que recuerda, luego de pasar por las 5 estaciones, llegar a la sexta, perdón, por las 6 estaciones, llegar a esta estación de Neptuno y Plutón, que es nuestra séptima estación, implica una gran responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque la gente no te va a preguntar de dónde vienes. La gente te va a preguntar por qué tu estado de ánimo es tan tranquilo en comparación con el resto de nosotros que estamos desesperados por la oscuridad, por la situación en la que estamos viviendo. El petróleo sube, las cuentas suben, no hay trabajo, hay guerra aquí, guerra allá, pero tú estás tranquilo y tu respuesta es determinante. ¿Te acuerdas cuál es tu respuesta? Ven y ve. ¿Y qué le vas a mostrar? Al Cristo que tú conociste y que cambió tu estado.
Por eso ahora tú eres luz en medio de la oscuridad. Con este mensaje quiero llevarte a nuestra última estación, el Salón 7, de regreso al planeta Tierra interior. Es aquí donde tú vas a narrar las noticias del cielo. Es aquí donde tú te conviertes en una carta leída. Es aquí donde tú te compartes. Por eso el sexto y último escalón del método Entiendo lo que leo, MEL 6 se llama Me comparto. Cuando tú regresas al planeta Tierra, y eso ocurre todos los días, tú tienes tu devocional en la mañana en tu casa, puertas cerradas, con tu familia si tienes familia. Y cuando tú terminas de estudiar tu devocional, tú tomas el transporte público y desde allí, desde que empiezas a caminar camino a tu trabajo, tus vecinos ven brillo en tu rostro y te conviertes en carta leída. Todos los días tus vecinos ven lo que haces. Todos los días tus vecinos te observan. Todos los días tus vecinos saben que algo está pasando contigo que no pasa con ellos. Y un buen día te van a acercar y te van a preguntar, ¿qué es lo que tú haces para estar siempre tan gozoso? Como 1 Tesalonicenses 5:16. Y es cuando tú le vas a decir el método de Cristo. Ve y ve. Con esto, mi querido hermano, ahora sí, cerramos el bloque histórico de quiénes somos. Desde el 2019 hasta la fecha, hemos presentado cómo nacimos, cómo hemos ido creciendo y por qué todavía somos bebés espirituales. Porque aún no hemos abierto el paquete que dice comida para adultos. Todavía somos bebés espirituales. Y tiene su razón de ser. Estamos creciendo en Cristo. Tú y yo crezcamos juntos. Nos vemos en nuestro próximo bloque, cuando estaremos metiéndonos, ahora sí, con los comentarios que tienen que ver con nuestra preparación para estudiar la Biblia al día y el libro de Génesis. Ya regreso. Sí, profe. Con esta corrección ya podemos dejar mucho más limpio el bloque histórico de presentación del proyecto, sin mezclar fechas ni nombres de las miniseries. La secuencia que usted acaba de establecer queda hasta aquí así. 2018. Existencia del canal Seminarios TISU. Marzo de 2019. Comienzo de la experiencia especial de estudio durante la pandemia, a partir de la invitación del pastor Carlos Muñoz y su esposa. 25 de agosto de 2019 comienza oficialmente la serie Feliz para Siempre. En aquella primera transmisión respondieron 66 personas al llamado. Primeras experiencias, el deseado de todas las gentes. Reflejemos a Jesús y escuela sabática para nuevos creyentes. El deseado de todas las gentes. Inicialmente se intentó un capítulo diario, pero se comprobó que era demasiado. Posteriormente se trabajó a razón de un capítulo semanal. El estudio llegó hasta el capítulo 51, La luz de la vida. Quedan pendientes 36 capítulos y el resumen de los 51 ya estudiados. Escuela sabática para nuevos creyentes. Permanece como una línea estable del ministerio, con sus 4 tomos, En la huella de Jesús, Crecer en Jesús, El poder de la palabra de Dios y En marcha con Jesús. Posteriormente, se incorporaron la Escuela Sabática para Adultos, Notas del Espíritu de Profecía y el libro auxiliar de la Escuela Sabática para Adultos. Se desarrolló también la experiencia del Amor Triunfa, que usted identifica como una miniserie propia. 2023-2024, el proyecto especial de los 180 años, culminando alrededor del 22 de octubre de 2024, aniversario del despertar religioso de 1844, que usted prefiere denominar el despertar religioso del pueblo de Dios para los últimos tiempos. 2025,
Aparece Salvación Sin Fronteras, la aduana de Sikhem, vinculada al material de escuela sabática del tercer trimestre. 2025-2026 se trabaja nuevamente con Reflejemos a Jesús y posteriormente con Bienvenido Espíritu Santo, del pastor Gary William. Desde marzo de 2026 comienza la nueva arquitectura pedagógica bajo la metáfora Perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Dentro de esta arquitectura nace la miniserie ¿Entiendes lo que lees?, inspirada en el libro de Vladimir Polanco y estructurada mediante las 7 estaciones, el método MEL 6 en 1 y las 6 perspectivas más el cierre práctico. Y aquí aparece algo pedagógicamente muy bonito. No estamos empezando Génesis desde cero. Estamos empezando una nueva etapa de la historia de un proyecto que lleva años aprendiendo cómo estudiar y cómo enseñar a estudiar la Biblia. Además, la investigación que acabamos de hacer sobre Génesis confirma que el marco que ustedes están utilizando, creación, Dios como creador, humanidad a imagen de Dios, administración de la creación y sábado, está en armonía con la enseñanza oficial adventista sobre Génesis 1:2. La Asociación General afirma explícitamente la creación divina descrita en Génesis 1, los 6 días de creación, el séptimo día como memorial y al ser humano como obra culminante, hecho a imagen de Dios. Eso nos permite hacer ahora algo mejor que simplemente contar la historia. Podemos convertir este recorrido histórico en una introducción pedagógica que explique por qué nació el método actual. Y ahí está la transición natural hacia Génesis 1. Open quote. Hemos recorrido años buscando una manera de estudiar la Biblia que no se limite a informar, sino que conduzca a la transformación. Ahora, después de todo ese recorrido, abrimos nuevamente la Biblia desde el principio, en el principio. Close quote. Si quiere que lo dejemos como el bloque introductorio oficial de la semana 33, lo redactaría como una narración fluida, conservando su tono personal, incluyendo la montaña rusa, los 66 primeros participantes, los inicios de 2019 y la evolución hasta... Entiendes lo que lees, pero sin convertirlo en una cronología fría. Antes de pasar al último bloque, profe, me es curioso que la Biblia tiene 66 libros y que esta serie, Conéctate a Jesús, bajo el nombre Ministerio, Conéctate a Jesús, Feliz para Siempre, inició en su primera reunión con 66 miembros. Curiosidad, yo, yo sí creo que fue curiosidad, aunque algunos me van a decir que es mera coincidencia, pero 66 es un número no muy querido entre los cristianos. Pero, ¿por qué Dios permite que 66 personas comiencen esta serie y 66 libros tenga el canon bíblico? Sería bueno preguntarse, ¿verdad? Lo dejamos allí. Quiero recordarles que el primer nombre que recibe la serie es Conéctate a Jesús, que es el nombre de nuestro ministerio, que más tarde se le agregó un cambio, Conéctate a Jesús ahora. Así que ese es el nombre oficial, Conéctate a Jesús ahora, del ministerio. Sin embargo, la serie sí se queda con Feliz para Siempre. Ese es el nombre de la serie madre, pues, Feliz para Siempre. Todo lo demás son miniseries debajo de la serie madre. En realidad llevamos aproximadamente 18 miniseries desde que comenzamos hasta ahora. Hay una que no puedo dejar de mencionar porque la vamos a retomar. Se llama La Nueva. Es la vida de una nueva secretaria que llega a trabajar en las oficinas de International Seminar Unlimited. Y esta jovencita es presionada
por situaciones que están pasando en la tierra donde ella vive, necesita dinero para resolver los problemas que tienen sus familiares en el campo. Y es la lectura y el estudio del libro El Camino a Cristo lo que le da la fortaleza y la esperanza de saber que Dios tiene el control. Esta era el segmento número 11 de nuestra serie Feliz para Siempre en el año 2023-2024, y que para el 2025 y 2026 no la hemos tocado, pero tenemos que terminarla. Esta es una serie que tiene 13 capítulos que estudiamos un capítulo por mes. Y nos quedamos en el capítulo 11. Vamos a tomar esa serie en algún momento, retomar esa serie en algún momento. La otra serie que también vamos a retomar es la serie El amor triunfa, usando como base el libro texto del pastor Vladimir Polanco, que fue el libro auxiliar para la lección de escuela sabática bajo ese mismo título, El amor triunfa. Bueno, estamos listos ahora sí para nuestro último bloque de esta introducción a nuestro tema, la Biblia al día y el libro de Génesis. Sí, profe. Con este bloque histórico ya queda mucho más clara la lógica pedagógica de las 7 estaciones, y especialmente por qué el viaje no termina simplemente en haber aprendido, sino en regresar al planeta Tierra interior para convertir lo aprendido en una vida que pueda ser leída por otros. Hay, eso sí, una precisión que conviene mantener cuando esto pase a la versión definitiva. Plutón ya no está clasificado científicamente como planeta, sino como planeta enano, y está más allá de Neptuno en el cinturón de Kuiper. Eso no afecta a la metáfora pedagógica que ustedes han construido. Simplemente conviene distinguir el dato astronómico de la aplicación simbólica. La idea central que queda establecida. El recorrido puede resumirse así. 1. Mercurio, la Biblia al día. Me acerco a Dios mediante la palabra. 2. Venus, el hogar cristiano. Llevo esa verdad a mis relaciones. 3. Marte, la vida de Cristo. Pregunto qué aspecto de Jesús debo reproducir en mi carácter. 4. Júpiter, la historia de la redención. Descubro dónde encaja esa verdad dentro del gran conflicto y el plan de salvación. 5. Saturno, el orden de la iglesia. Comprendo cómo esa verdad fortalece al pueblo organizado de Dios. 6. Urano, escuela para nuevos creyentes. La verdad debe recibir, restaurar y fortalecer. 7. Neptuno, Plutón. De regreso al planeta Tierra interior. Ahora la pregunta deja de ser ¿qué aprendí? Y pasa a ser ¿cómo me convierto en una demostración viviente de lo que aprendí? Y ahí aparece el sexto paso de Mel 6 en 1. Open quote. Me comparto. Close quote. No significa simplemente compartir una información. Significa que la información recibida se convierte en experiencia, la experiencia en carácter y el carácter en testimonio. También veo muy bien la conexión que usted está haciendo con la Odisea. Apocalipsis 3 presenta precisamente una comunidad que necesita reconocer su verdadera condición, recibir el consejo de Cristo y recuperar la visión espiritual. El pasaje termina llamando a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso encaja perfectamente con la pregunta que viene acompañando todo este proyecto. ¿Quién está conduciendo el estudio? No la plataforma, no el expositor, no la tecnología. El maestro es el Espíritu Santo. La tecnología es el instrumento. La tecnología puede llevar el agua por el acueducto, pero no es el agua. Puede organizar, ampliar, comparar, ilustrar y facilitar el acceso a la información, pero la transformación espiritual pertenece a la obra de Dios. Y entonces el recorrido completo adquiere sentido. No viajamos por 7 estaciones para acumular información bíblica. Viajamos por 7 estaciones para que la verdad llegue hasta la vida. La meta final no es regresar cargados de información, es regresar encendidos.
Sí, profe. Este tema está Este interesante, último profe. bloque funciona muy bien como cierre de la introducción histórica, porque deja tres elementos que conviene conservar para entrar ya en Génesis. Uno, la coincidencia de los 66. 66 personas en aquella primera reunión y 66 libros del canon bíblico. Podemos presentarlo como una curiosidad significativa del recorrido, sin convertirlo en una doctrina ni afirmar que existe una relación profética que no hemos demostrado. 2. La identidad del proyecto. El ministerio es Conéctate a Jesús ahora. La serie madre es Feliz para siempre. Y debajo de ella se desarrollan las distintas miniseries. 3. La continuidad del proyecto. No estamos empezando desde cero. Hay materiales anteriores que quedaron pendientes, como La Nueva y El Amor Triunfa, que forman parte de la historia y podrán retomarse posteriormente. Y pedagógicamente me parece importante que la introducción termine justamente aquí. Ya explicamos quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos aprendido y por qué utilizamos ahora una nueva estructura. Ahora sí podemos abrir Génesis. Para la transición, yo cerraría así, open quote, y aquí termina nuestra pequeña mirada hacia atrás. No hemos contado nuestra historia para hablar de nosotros mismos, sino para que usted comprenda desde dónde estamos comenzando este nuevo recorrido. Desde aquella primera reunión en la que participaron 66 personas, hasta hoy hemos pasado por diferentes libros, devocionales, lecciones, miniseries, métodos y experiencias. Hemos cometido errores, hemos aprendido, hemos corregido el rumbo y seguimos creciendo. Y quizá aquella coincidencia de los 66 participantes al comienzo y 66 libros en el canon bíblico sea simplemente eso, una coincidencia. No necesitamos convertirla en algo que la Biblia no dice, pero sí podemos utilizarla como una bonita invitación a recordar dónde está nuestro verdadero centro, los 66 libros que forman la palabra de Dios. Porque después de tantos años, tantos programas y tantas herramientas, hemos llegado nuevamente al punto de partida, la Biblia. Y ahora la vamos a estudiar de una manera diferente. Ya no solamente preguntaremos, ¿qué dice el texto? También preguntaremos, ¿qué entiendo cuando lo leo? ¿Qué quiere enseñarme? ¿Cómo puedo interpretarlo correctamente? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Y finalmente, ¿cómo me comparto a través de aquello que he aprendido? Por eso comienza oficialmente nuestro nuevo recorrido por la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, el principio, la perfecta creación de Dios. Y esta vez no vamos simplemente a leer Génesis, vamos a aprender a entender lo que leemos. Bienvenidos nuevamente a Feliz para Siempre, bajo el ministerio Conéctate a Jesús ahora, perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Ahora sí, profe, abramos la Biblia. Close quote. Antes de abrir la Biblia, profe, es que encontramos en la fuente de la NASA una información sobre Plutón que lo vamos a presentar como un material auxiliar valiosísimo para nuestro paralelismo con la condición del pueblo de Dios actual, que bien podría ser llamado también un planeta enano, no por el tamaño, sino por la oscuridad en la que nos encontramos. Cada día nuestro planeta se hace más oscuro y difícil de convivir en él. Veamos qué nos dice la NASA con respecto al nuevo planeta enano, Plutón. Después vamos a pasar a nuestro código R00, recordando la última clase antes de meternos en la clase de hoy, que es el primer tema del primer bloque en el que se divide el libro de Génesis. Que recordemos que Génesis se divide en dos grandes bloques y nosotros vamos a trabajar la creación, que es la primera subdivisión del primer bloque.
Gracias, profe. Vamos entonces con la última respuesta a nuestro último comentario. Ustedes vieron allí, mientras que estaba el profe hablando, vieron las lunas, las lunas y el planeta de Neptuno y Plutón. Planeta Neptuno y el planeta de Plutón, según la foto que la NASA nos regaló. Bien, déjeme, antes de hablar de esto de el último bloque, déjeme revisar una vez más esto de que la NASA nos habló para que nos gocemos un poquito, que aquí hay cosas interesantes. Mira, aquí dice, hechos sobre Plutón. ¿Por qué Plutón ya no es un planeta? Plutón fue reclasificado como planeta enano en el 2006, o sea, hace 20 años, por la Unión Astronómica Internacional, porque otros objetos podrían cruzar su órbita. El contenido de este material es el siguiente. Introducción. Ahí está Plutón. Se ve bonito, ¿verdad? Pero créanme, no es tan claro como se ve en la foto. Eso es efecto de la fotografía, que ahí balancean un poquito la, el juego de luces para que se vea. Pero Plutón es bastante oscuro realmente. Esta imagen que muestra el corazón de Plutón fue tomada por la nave New Horizon de la NASA el 13 de julio del 2015, cuando la nave estaba a 476.000 millas, unos 768.000 kilómetros de la superficie. Los créditos son de NASA y de Hubble SWK. Bien, más información. Plutón es un mundo complejo y misterioso, con montañas, valles, llanuras, cráteres y glaciales. Se encuentra en la lejana franja de Kuiper, descubierto en 1930. Plutón fue considerado durante mucho tiempo el noveno planeta de nuestro sistema solar, pero tras el descubrimiento de muchos similares más profundos en el cinturón de Kuiper, Plutón fue reclasificado como planeta enano en el 2006 por la Unión Astronómica Internacional. Muy bien, voy a dejar hasta ahí los comentarios de Plutón. Aquí tenemos a epónimo. Plutón fue nombrado por una niña de 11 años. Escucha esta historia. En 1930, Venetia Burney de Oxford, Inglaterra, sugirió a su abuelo que el noveno descubrimiento llevara el nombre del dios romano del inframundo. Ese es otro tema, ¿no? Él remitió el nombre al observatorio Lowell y fue seleccionado. Yo sabía que yo había escuchado esto de Plutón relacionado con un dios y no exactamente con un planeta, aunque en primaria pues me enseñaron que era un planeta, pero ya lo relacionaba con un dios y aquí está el por qué. En una entrevista con la NASA en enero de 2006, Venetia dijo que ofreció el nombre de Plutón durante el desayuno con su madre y su abuelo. Era el 14 de marzo de 1930 y su abuelo, Falconer Madan, había anunciado que los científicos habían descubierto el noveno planeta. El interés y el éxito de Venetia al nombrar a Plutón como una escolar llamaron la atención del mundo
y le valieron un lugar en la historia de la astronomía planetaria que perdura, dijo Alan Stern, investigador principal de la misión New Horizons de la NASA, que sobrevoló Plutón el 14 de julio de 2015. Muy bien, hay más información sobre este nombre. Luego viene potencial para la vida, tamaño y distancia, órbita y rotación y lunas. Plutón también tiene lunas. Anillos, no se conocen anillos alrededor de Plutón. Formación. ¿Qué dice la luna? Déjame decir. Plutón tiene 5 lunas conocidas. Oh, Caronte, Nix, Hidra, Cerbero y Estigia. Ahí están las lunas de Plutón. Voy a darle esta información que estoy leyendo aquí a la plataforma de inteligencia artificial para que ella nos haga un pequeño resumen que bien podríamos utilizar al final de nuestra programación para aclarar esto de Plutón, que ya no es un planeta. Vamos a las fotos que menciona aquí. Descubre más temas de la NASA. Estos son otros. Sun es Sol. Y aquí están los planetas. Asteroides, cometas y meteoros. Cinturón de Kuiper. Aquí este es aquí donde está Plutón, en el cinturón de Kuiper. ¿Bien? Y luego pues aquí están los créditos. Muy bien. Vamos entonces de regreso a nuestra plataforma. Y vamos a ver qué nos dice el último bloque. Sí, profe. Y aquí conviene hacer una distinción pedagógica importante. La información de Plutón sí nos sirve como material auxiliar, pero el paralelismo con la condición espiritual del pueblo de Dios es una aplicación metafórica nuestra, no una afirmación de la NASA. La fuente que tenemos confirma varios elementos que hacen muy potente la ilustración. Plutón está extremadamente lejos del Sol, recibe una iluminación mucho menor que la Tierra, es un mundo extremadamente frío y fue reclasificado como planeta enano en 2006, un mundo lejano y oscuro. La NASA señala que Plutón se encuentra en el lejano cinturón de Kuiper, aproximadamente 39 veces más lejos del Sol que la Tierra. Desde su superficie al mediodía, el Sol tiene apenas 1/900 del brillo que tiene desde la Tierra. Además, la temperatura media ronda los -232 grados, demasiado fría para sostener vida en su superficie. Science Search. Y aquí el istmo pedagógico. Cuanto más lejos está un mundo de la fuente de luz, más débil es la iluminación que recibe. No estamos diciendo que Plutón sea espiritualmente oscuro, eso sería atribuirle a la astronomía algo que no dice. Estamos utilizando sus características físicas como metáfora de una condición espiritual. Y esa metáfora encaja perfectamente con nuestra séptima estación. Open quote, Neptuno y Plutón representan el mundo exterior, distante, frío y oscuro, pero precisamente allí es donde el discípulo que ha conocido a Cristo debe convertirse en luz. Close quote. La pregunta entonces deja de ser solamente ¿cuánto conocimiento bíblico tengo? Y pasa a ser ¿qué está haciendo ese conocimiento en mí cuando regreso al planeta Tierra interior? Porque ese es precisamente el propósito del Salón 7, de regreso al planeta Tierra interior. La tecnología puede ayudarnos a conocer las características de Plutón, puede organizar los datos, compararlos, explicarlos y hasta ayudarnos a construir una hermosa presentación. Pero no puede convertir esos datos en una experiencia espiritual. Ahí vuelve a aparecer nuestro principio rector. La tecnología informa, el Espíritu Santo transforma. Y cuando terminamos el viaje por las estaciones, no regresamos cargados solamente de información, regresamos con una responsabilidad. Convertir lo aprendido en una forma de vivir.
La propia NASA confirma que Plutón es un mundo complejo, con montañas, valles, llanuras, cráteres y glaciares. Además, New Horizons fue la primera nave espacial que lo exploró de cerca en 2015. Cited turn circisión, open quote. Si para conocer Plutón fue necesario enviar una misión hasta sus regiones lejanas, ¿cuánto más necesitamos nosotros permitir que el Espíritu Santo explore las regiones más profundas de nuestro propio corazón? Close quote. Y aquí es donde Plutón deja de ser simplemente un objeto astronómico dentro de nuestra ilustración y se convierte en una pregunta personal. ¿Qué tan lejos estoy yo de la fuente de luz? No porque Cristo se haya alejado, sino porque yo puedo haberme alejado de Él. Y si hemos llegado hasta aquí para comenzar Génesis, la respuesta no será buscar otra fuente, será regresar al principio. Ahora sí, código R00. Terminada esta última mirada auxiliar a Plutón, podemos cerrar la introducción y comenzar nuestro estudio propiamente dicho. Recordemos el mapa. Génesis tiene dos grandes bloques. Historia antigua. Génesis 1, 11-26, la humanidad como conjunto. 2. Historia patriarcal. Génesis 11, 27-50-26, la historia de la estirpe elegida. Y dentro del primer bloque comenzamos con la primera subdivisión. A. La perfecta creación de Dios. Génesis 1, 2-25. Ahora sí, dejamos atrás la periferia del sistema y nos acercamos al punto donde comienza todo. En el principio creó Dios. Y qué interesante que nuestro viaje termine llevándonos precisamente al principio. Porque antes de estudiar quiénes somos, necesitamos recordar quién es Dios. Antes de estudiar al ser humano, necesitamos estudiar al Creador. Antes de hablar de nuestra condición espiritual, necesitamos contemplar la perfección original de la creación. Y antes de preguntarnos cómo recuperar lo perdido, tenemos que descubrir qué fue lo que Dios creó originalmente. Ahí comienza Génesis. Y ahí comienza propiamente nuestro primer estudio oficial de Génesis bajo Mel 6 en 1. Fuente NASA sobre Plutón. Fuente NASA sobre Plutón. Queremos agradecer de todo corazón a la fuente NASA por la información científica que nos permite crear el paralelismo espiritual con la ayuda de nuestro asesor virtual, la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. Ahora sí, vamos entonces recordando la última lección que estudiamos en el día séptimo de la semana 32, cuando vimos el último tema de la introducción a la Biblia en términos generales. Cuando estudiamos la Biblia en términos generales, vimos la Biblia, su origen, su participación, como su lugar en el mundo, su historia, cómo, cuándo y por qué fue escrita. Vimos escritos originales y traducciones, la imprenta y la Biblia en el idioma, en los idiomas nacionales, la quema de las Biblias, la palabra no está presa, la Biblia a todo el mundo, el valor del estudio de la Biblia, valor y uso de el estudio de la Biblia, y dejamos algunas interrogantes para analizar, extraídas de las hermosas enseñanzas de la Biblia y de el clásico de los adventistas, tomo número 4, entender las escrituras, el enfoque adventista,
de donde hablamos sobre antecedentes históricos y la interpretación adventista de la Biblia. Allí vimos su introducción del judaísmo al cristianismo moderno, antecedentes judíos, la iglesia primitiva y la medieval, la reforma y la post-reforma, el cristianismo moderno, la interpretación de William Miller hasta los adventistas del séptimo día. Estudiamos la vida de Guillermo Miller. Recordemos que también hablamos de un candidato poco catalogado para el ministerio. Vimos también los primeros adventistas del séptimo día. Todo esto está resumido en nuestra serie, nuestra historia. El Congreso Bíblico de 1919, el Congreso Bíblico de 1952 fueron temas que quedaron pendientes y que a lo largo de todo este curso vamos a tocar. El Congreso Bíblico de 1974 y así sucesivamente hasta completar. Son más de 170 temas que nos toca estudiar durante los próximos 2 años en esta miniserie. De mini no tiene nada, por cierto. Entiendo lo que leo bajo el método MEL. Con este código R00 completo, ahora sí, les invito a que nos acompañen porque en nuestra próxima reunión nos vamos a meter de lleno en Génesis Génesis, bloque número 1, la perfecta creación de Dios. Por ahora, vamos de regreso al planeta Tierra interior para resumir estilo familia Robinson y estilo beriano, los berianos, lo que hemos estudiado en esta introducción a el libro de Génesis, capítulo final. Perfecto, profe. Entonces cerramos el código R00 y hacemos la transición narrativa al Salón 7B. Mantendría muy clara la diferencia entre lo que aprendimos en la introducción y lo que viene ahora. Ya no estamos preparando el terreno, ahora vamos a entrar en Génesis. Salón 7B, de regreso al planeta Tierra interior. Familia Robinson, cierre de la introducción. Sal de regreso al planeta Tierra interior. Código R00. Cierre de la introducción. Serie, feliz para siempre. Miniserie, ¿entiendes lo que lees? Padre, familia, hemos llegado al final de nuestro recorrido de introducción. Antes de abrir Génesis, quiero que recordemos qué hemos aprendido. Madre, y quiero que lo recordemos no solamente como información. Recuerden que este viaje tiene un propósito, que aquello que estudiamos llegue a formar parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué fue lo primero que estudiamos? Estudiamos la Biblia como un todo. Hablamos de su origen, su historia y su lugar en el mundo. Vimos cómo fue escrita, cómo se preservaron sus escritos, cómo aparecieron las traducciones, cómo llegó a los idiomas nacionales y cómo la imprenta permitió que la palabra de Dios pudiera alcanzar a multitudes. Madre, también vimos algo que nunca debemos olvidar. Hubo épocas en las que intentaron impedir que la Biblia llegara al pueblo. Hubo persecución y hasta quema de Biblias, pero la palabra de Dios no quedó presa. Y después hicimos algo todavía más importante. Preguntamos cómo debemos estudiar la Biblia. No basta con abrirla, no basta con leerla, no basta con conocer información acerca de ella. Necesitamos acercarnos a ella con la actitud correcta y permitir que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. ¿Y por eso estamos utilizando tecnología? Madre, exactamente.
La tecnología puede ayudarnos a investigar, organizar, comparar y presentar información. Pero nunca debemos confundir la herramienta con el maestro. Padre, esa será una regla permanente de nuestra familia. La Biblia es nuestra autoridad doctrinal. El Espíritu Santo es nuestro maestro y transformador. La tecnología es una herramienta al servicio de la misión. Y precisamente por eso nuestra última estación se llama De regreso al planeta Tierra interior. Porque después de estudiar tenemos que regresar a nuestra vida cotidiana. O sea, regresar a casa siendo diferentes. Exactamente. Porque el sexto paso de nuestro método, entiendo lo que leo, MEL 6 en 1, es me comparto. No significa simplemente contarle a alguien lo que aprendí. Significa que lo aprendido comienza a verse en mí. Si estudié acerca de la fe, mi vida debe reflejar fe. Si estudié acerca del amor, debo amar. Si estudié acerca del perdón, debo perdonar. Si estudié acerca de Cristo, quienes viven conmigo deberían comenzar a ver algo de Cristo en mí. Madre, y por eso esta familia no quiere solamente acumular estudios. Queremos que cada estudio nos acerque más a Jesús. ¿Qué nos llevamos de este recorrido? Padre, nos llevamos varias lecciones. Primera, la Biblia tiene una historia extraordinaria y ha llegado hasta nosotros mediante un proceso histórico de preservación, traducción y distribución. Segunda, la Biblia debe ser estudiada con reverencia, diligencia y una actitud dispuesta a escuchar a Dios. Tercera, la interpretación bíblica tiene una historia. Estudiamos desde los antecedentes judíos, pasando por la iglesia primitiva y medieforma, la posreforma y el cristianismo moderno, hasta llegar a William Miller y al desarrollo del adventismo. Cuarta, también reconocimos que todavía tenemos mucho que estudiar. El Congreso Bíblico de 1919, el de 1962, el de 1974 y otros acontecimientos forman parte de esa historia que iremos revisando progresivamente. Quinta, comprendimos que nuestra serie no nació ayer. Desde 2019 hemos venido recorriendo diferentes materiales, libros, devocionales y estudios, buscando siempre una manera más clara de ayudar a nuevos creyentes, creyentes que han caído y creyentes veteranos que necesitan fortalecer y reavivar su fe. Sexta, descubrimos que nuestro viaje tiene 7 estaciones y que un mismo tema puede ser contemplado desde diferentes perspectivas. Séptima, finalmente comprendimos que todo el recorrido tiene que terminar en la vida práctica. Porque si después de estudiar regresamos a casa exactamente iguales, solamente hemos acumulado información. Y ahora comienza Génesis. Entonces, ¿qué viene después de esta introducción? Padre, ahora comienza la aventura. Hemos llegado hasta aquí para poder abrir el primer libro de la Biblia, Génesis. Y no vamos a comenzar estudiándolo de cualquier manera. Primero observaremos su estructura. Génesis se presenta en 2 grandes bloques. Historia antigua, Génesis 1, 11, 26. Historia patriarcal, Génesis 11, 27 y 50, 26. Y dentro de la primera gran división, Historia antigua, comenzaremos con la primera subdivisión. A. La perfecta creación de Dios. Génesis 1, 2, 25. Beatriz, entonces, ¿vamos a empezar con Adán? Vamos a empezar, estar antes de Adán. Mucho antes. Vamos a comenzar con Dios. Porque Génesis no comienza diciendo, en el principio apareció el ser humano. Comienza presentándonos al Creador. Y esa será nuestra primera gran lección. Antes de preguntarnos quiénes somos nosotros, tenemos que descubrir quién es Él. Antes de estudiar la caída, estudiaremos la perfección original. Antes de estudiar el pecado, estudiaremos la creación. Antes de hablar de la necesidad de salvación, contemplaremos al Dios que creó un mundo bueno. La familia Robinson se prepara. Madre, hijos, quiero que recuerden algo antes de comenzar. No vamos a estudiar Génesis solamente para saber qué ocurrió en el principio. Vamos a estudiarlo para descubrir qué quiere Dios hacer nuevamente en nosotros. Beatriz, ¿cómo regresar a lo que se perdió? Padre, exactamente. Y cuando lleguemos a la caída, entenderemos mejor qué fue lo que se perdió. Cuando estudiemos la promesa, entenderemos qué comenzó a hacer Dios para recuperarlo. Y cuando avancemos por toda la historia bíblica, descubriremos que detrás de todos esos acontecimientos existe una historia mucho más grande, la historia de la redención, nuestra oración antes de comenzar. Entonces, familia, antes de abrir Génesis, hagamos lo que hemos aprendido. No vamos a pedirle primero a una plataforma tecnológica que nos diga qué debemos estudiar. Primero preguntaremos al Espíritu Santo.
Madre, porque Él conoce nuestra condición. Padre, Él conoce nuestras necesidades. Madre, Él conoce las necesidades de su iglesia. Y Él puede utilizar las herramientas disponibles para ayudarnos, pero nunca debemos colocar la herramienta en el lugar del Maestro. Así que nuestra oración será sencilla. Señor, enséñanos qué quieres mostrarnos en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, corrige nuestra vida y haz que aquello que estudiemos pueda convertirse en una experiencia con Cristo. Y después de estudiar, Padre, regresamos al planeta Tierra interior. Madre, allí comienza el verdadero examen. ¿Cuál? Que quienes nos rodean puedan ver en nosotros lo que aprendimos, porque una Biblia abierta delante de nosotros puede informar nuestra mente. Pero una Biblia abierta dentro de nuestra vida puede transformar nuestra manera de vivir. Y esa transformación no la produce una plataforma, la produce el Espíritu Santo. De regreso al planeta Tierra interior. Familia, hemos terminado el código R00. Hemos cerrado la introducción. Hemos recorrido nuestra historia. Hemos recordado por qué nació este proyecto. Hemos repasado las estaciones. Hemos recordado nuestro método. Hemos establecido quién es el maestro y quién es la herramienta. Y ahora estamos preparados. La puerta de la primera estación se abre. El viaje comienza. Próxima parada. Génesis. Historia antigua. A. La perfecta creación de Dios. Génesis 1:2-25. Y esta vez no vamos solamente a leer qué ocurrió. Vamos a preguntar, ¿qué quiere Dios hacer hoy conmigo mediante lo que ocurrió en el principio? Padre, vamos familia. Madrid, vamos. Padre, porque ahora sí. Comienza la fiesta. Nos vemos en Génesis. Y como dato auxiliar para la transición de Plutón, la información de NASA respalda el contraste que utilizamos en nuestra metáfora. Plutón está aproximadamente 39 veces más lejos del Sol que la Tierra y recibe allí una iluminación solar de apenas 1/900 de la que tenemos en la Tierra. Cite Tur Search or Search 2. Así queda la historia y la metodología. Génesis 1 abre oficialmente el estudio bíblico. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo. Mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá.